Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Héctor García y este es el futuro de la humanidad en Cristo y queremos bendecir a todas las personas. Bienaventurados los que oyen y leen las palabras escritas de esta profecía porque el tiempo está cerca. El tiempo se termina, Jesucristo va a regresar pronto y hoy vamos a leer un capítulo que está en Marcos 8 del versículo 31 al 38 y continuamos con el 9 del 1 en el primer, está ahí el capítulo 9 versículo 1 está para completar lo que Jesús dijo. Estamos aquí en la temporada conociendo a Jesús y queremos eh, decirles, amigos, que la situación cada día se torna más difícil, todo esto se va a complicar, pero nosotros tenemos que seguir esperando el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús, cuando Él vino aquí a la tierra y dejó sus mandamientos, dejó el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de la gracia de Jesucristo, el cual era un mensaje este, previo a su muerte. Entonces, este mensaje viene a traer salvación y vida eterna para todo aquel que quiere. Y todo aquel que quiera conocer la verdad será libre. Entonces nosotros a veces pensamos que no tenemos la razón o otros piensan que sí tienen la razón, aunque estén equivocados. Pero les voy a decir una cosa, amigos. Eh, es verdad que hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo, pero la mente de Cristo es una y Dios quiere que tengamos la mente de su Hijo Jesús, tengamos la mente de Cristo. Por eso Jesús nos da reglas, nos da mandamientos y uno de ellos es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Sin embargo, nosotros estamos ciegos, como estábamos enseñando el otro día, que estábamos ciegos, que no vemos, este, que las cosas que están en este mundo nos apasionan, entonces nos detienen y somos desviados del camino. Entonces tenemos que abrir los ojos para poder conocer más a Jesús, conociendo a Jesús. Y en el capítulo anterior leímos que de la confesión de Pedro, Pedro no estaba dando la confesión así de, de que yo esto, yo lo otro, no, él estaba confesando a Jesús quién era Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, es el que va a regresar, el que vive por los siglos de los siglos, ese es la diestra de su justicia. Nos dice que Pedro, el que dijo en sus cartas, Pedro dijo que nos sometiéramos bajo su poderosa mano, o sea, que nos humillásemos bajo su poderosa mano. Entonces, si nos humillamos ante su poderosa mano, seremos bendecidos. Dios nos santifica con su palabra cuando la leemos, no solo cuando la leemos, o sea, muchos piensan, yo leo la Biblia y ya soy santo y vivo como quiera. No, eres santificado cuando tú lees la palabra y cuando la obedeces, cuando luchas contra tu carne, porque la carne se revela contra los deseos de Dios, contra los deseos del Espíritu. Esta es la lucha que tenemos día a día, entonces nosotros tenemos que seguir luchando. Entonces vamos a iniciar porque no quiero que se haga largo. Vamos a hacerlo en dos partes y vamos a estar mm, alternando con los otros evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, o sea, de las cosas que están aquí. Entonces, vamos a iniciar con la lectura y Jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Fíjense lo que les enseñaba, comenzó a enseñarles, era una enseñanza, no era una plática, que era necesario que el Hijo del Hombre, porque ellos habían reconocido que el Hijo del Hombre era Él, el Hijo de Dios, y que tenía que padecer mucho y ser desechado. En Isaías dice que fue desechado de los hombres.
desechado por su pueblo, por los ancianos de Israel, lo desecharon, dijeron, él no es, en Jeremías 5 dice, él no es el esperado, por los principales sacerdotes, o sea, por el Sanedrín, por los religiosos, por los que estaban ahí dirigiendo al pueblo en las cosas sagradas. Pero vimos que no fue así. Y por los escribas, los que escribían los pergaminos, que estaban traduciendo siempre, que estaban transcribiendo las escrituras para que perdurara, porque antes eran pergaminos, no había libros, amigos, no había nada, no existía la Biblia. La Biblia fue una recopilación de obras de escritores y, y hubo concilios, y en esos concilios se aceptaron unos libros, se rechazaron otros libros porque decían que no eran inspirados por Dios, fíjense, decían que no eran inspirados por Dios. Entonces, esto les estaba enseñando Jesús, y que él tenía que ser muerto, pero él les estaba enseñando y resucitar después de 3 días. Él les estaba enseñando que lo iban a matar y que él iba a resucitar dentro de 3 días. Entonces esto tal vez no sé qué pasaría en la mente de los discípulos. Y esto se los decía claramente, él se los explicaba muy bien. Entonces Pedro, entendiendo tal vez a su manera, como decimos mucho, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Empezó a decirle, ¿cómo, señor? No, pues eres mi amigo. Imagínense lo que quieran ustedes. Cuando ustedes le dicen a alguien, oye, no hagas esto, oye, es como que te va a pasar esto. Entonces él empezó a reconvenirle. Pero él, o sea, Jesús volviéndose y mirando a los discípulos, imagínense, está hablando con Pedro, le está explicando, y luego Pedro le está diciendo, Señor, esto. Y él volteando con sus discípulos, así sucede en las escenas, mirando a sus discípulos, este, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, o sea, ya no miraba a Pedro, miraba a sus discípulos, imagínense, voltear, y le empezó a decir, reprendiendo a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, tú no pones la mira en las cosas de Dios, tu mirada, no pones la mira, no estás mirando bien. Tienes que mirar perfectamente bien dónde estás poniendo tus ojos, en las cosas de la tierra o en las cosas de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ocúpate de las cosas sagradas, de las cosas que son para vida eterna. Pero no, la gente se preocupa más por las cosas que tenemos. Al final no vamos a tener nada porque vamos a morir. Entonces dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, miren, esto es verdad. Todos miramos las cosas que que nos están alrededor porque, pues para nuestro bien, pero eso no es importante. Entonces Jesús dice, y llamando a la gente, fíjense, llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas palabras son de reto. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir a Jesús, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. No, Señor, no puedo, es que me apasiona más esto, me apasiona más aquello. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Entonces, no se niega uno a sí mismo. ¿Por qué? No, Dios no te está pidiendo que dejes todo, porque si no, ¿cómo te vas a mantener? Dios está diciendo que vengas a seguirlo, a obedecerlo. Y tú puedes trabajar, tienes que mantener una familia. Entonces dice que se nieguen a sí mismo en las pasiones y deseos. Y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz de Cristo. O sea, en obediencia. Habla de obediencia. Tome su cruz y sígame. El secreto es seguir a Jesús, lo he dicho siempre.
tú sigues a Jesús porque dices que crees, así siempre les he dicho, pero no lo obedecen. O sea, ¿de qué sirve creer en Jesús si no lo vamos a obedecer? O sea, hay una sentencia. Dios condiciona su palabra. ¿A poco creen que nada más por nuestra linda carita vamos a entrar al reino de los cielos? Y dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Quieres ganar tu alma? ¿Quieres salvar tu vida? La vas a perder. Porque si tú no te niegas a ti mismo, no tomas tu cruz, no estás dispuesto a morir por Jesús, no, nada. No puedes salvar tu vida y la vas a perder. Y todo el que pierda su vida, todo el que pierda su vida, que diga, ¿sabes qué? No es importante mi vida. Entonces mucha gente dice, no, es importante mi vida, mi trabajo, todo, mi esposa, mis hijos, sí. Pero no es tan importante como obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios va por encima de todo, porque decimos que amamos a Dios, pero si tú no obedeces a Dios, pues no amas a Dios. Si tú pones a tu familia sobre Dios, no puedes tomar la cruz de Cristo. Es más importante tu esposa, tus hijos, tu trabajo, todo es más importante que Dios. Entonces estás mal. Y mire, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Tú tienes que dar tu vida por el Evangelio, pero muchas personas piensan, estoy bien así. Bueno, no estás dando tu vida. Entonces, toda aquella persona que, que pierda su vida, o sea, que no sea tan importante su vida, que sea más importante la relación con Dios, que sea más importante el Evangelio, creerlo y arrepentirse y venir, el Señor me llama, voy a seguirlo, voy a obedecerlo y lo voy a predicar y voy a estudiar bien y me voy a consagrar a Dios. Pero la gente nos dice, eres un religioso, no hay que ser tan religioso. No, no se trata, no, la religiosidad es otra situación. Jesús está hablando que tú des tu vida por el Evangelio y serás salvo. Si tú no te eres capaz de dar tu vida por el Evangelio, por el mensaje que te salvó, pues imagínense, Dios dio su vida por nosotros para salvarnos de la condenación, de la muerte y otorgó el perdón de nuestros pecados. Pero si nosotros no estamos dispuestos a perder nuestra vida por causa del Evangelio, esta vida viene siendo hacer nada. Es importante el Evangelio. eh, es tan importante que Dios nos lo tuvo que dar. Hay muchos problemas de pensamiento, pero con los hombres que hablan cosas, pero es muy importante dar nuestra vida. Si Cristo murió por nosotros, nosotros no vamos a tener la capacidad por morir por Él. Si Él está diciendo, vas a morir por mi causa, por mi evangelio. Está hablando de morir. Todo este capítulo habla de la muerte de Jesús. Y que Jesús está diciendo de los hombres que pueden ser salvos porque entregan su vida a Dios, son capaces de dar su vida a Dios. Pero si la gente no está dispuesta a dar su vida, la va a perder porque a medias tintas no se puede. No, yo voy a la iglesia y con eso, Dios es muy bueno, Dios es bonachón, Dios conoce mi corazón. Sí, pero Dios habla de una pasión, de una entrega. ¿No están viendo que en la película de Mel Gibson decían la pasión de Cristo? Que ir con una pasión. Y aquí vemos la pasión de Cristo, como Él entregó su vida para salvarnos, pero nosotros no estamos dispuestos a correr ese riesgo. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, tú quieres salvar tu vida, la vas a perder, o sea, no vas a ser salvo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, o sea,
tienes que ser atrevido. Dios te está llamando a que seas un proclamador de la palabra de Dios, de su gloria. Aunque la gente te llame loco, aunque la gente te llame religioso, o sea, lo que te digan, tú tienes que ser esa persona. Y, y lo digo así en una posición de entrega, de rendirte a Dios, porque si una persona no está dispuesta a entregar su vida, a atreverse a predicar el evangelio en la calle, de persona con persona. Miren, los testigos de Jehová no conocen la verdad. Ellos predican mentiras, predican herejías y van de casa en casa predicando. Y los llamados cristianos no se atreven a predicar en la calle por temor que los vayan a golpear. Dios en su misericordia no ha permitido eso, pero un día tal vez lo permita, que te golpeen, que te maten. Fíjense lo que está llegando el Señor, que tú des tu vida. Porque dice el Señor, ¿por qué? Dice en el 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Ahí está Maradona, ganó todo, la gloria, el fútbol, es un ídolo, un dios. Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, todo lo de este mundo y perdiere su alma? Y al final su alma se perdiere. No sé, en el entendimiento es que se pierde su alma, no va a ir al cielo. ¿De qué le sirve que seas rico, que seas famoso, que tengas fama, si al final tu alma se va a perder? Porque es más importante tus cosas. Maradona lo dijo en sus entrevistas, ahí están. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa vas a dar? ¿Con qué pagarás tu salvación de tu alma? ¿Qué le puedes ofrecer al Señor para decir, mira Señor, tengo esto? No tienes nada. Somos simples seres humanos, pecadores que tuvimos que ser salvados por el mismo Dios de la condenación. Y la gente habla y dice, oye, pues Dios es malo, ¿cómo que Dios condena? Bueno, hay reglas, porque Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz y no lo mandó de embalde, lo mandó con un propósito, de que por medio de su mensaje la gente pudiera obtener la salvación de su alma. Pero si la gente no quiere, pues Dios no va a obligar a nadie. Entonces los que no quieran, los que no quieran venir a la luz de la palabra, a la luz de Jesús, pues hay una condición. Ahí está marcada en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que pueda salvar su alma. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que eh, todo el mundo, o sea, todas las personas sean salvas por medio de Él, en creer y entregarse a Él, en rendirse a Jesús. Y ahí dice, y esta es la condenación. O sea, ¿cuál es la condenación? Dios no condena a nadie. Dios habla de la condenación. Nosotros no condenamos a nadie, no mandamos a nadie al infierno. Dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, los hombres amaron más estar en sus pecados. O sea, no quisieron saber nada de Dios, quisieron estar más en, en idolatría, en mentiras, en robos, en hurtos, en fornicaciones, con amantes, en borracheras, todo eso. Entonces, si ellos amaron más las tinieblas, o sea, amaron más el pecado, Dios no condena. Esa persona se condena sola por su propia decisión. Porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa puede dar un hombre que anda en tinieblas? Quiero ser salvo, si no es capaz de entregar su vida para ofrecerla en sacrificio a Dios. Fíjense, en sacrificio a Dios, tu vida, por causa del Evangelio. O sea, por causa del Evangelio, pero desechar la palabra de Dios no es bueno. Entonces, dice Jesús, porque el que se avergonzare de mí,
O sea, el que no lo confesare. Pedro confesó a Jesús, dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres Dios mismo. Porque el que se avergonzare de mí, el que no negare, Jesús, no, el que dudare, el que no creyere, o el que creyere a medias tintas, no se puede. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, fíjense, de las palabras de Jesús, en esta generación adúltera y pecadora, o sea, está hablando del tiempo de Jesús, vamos a decir, es que está hablando del tiempo de Jesús, en ese tiempo. Pero yo les digo, amigos, está hablando hoy. La Biblia de Dios es hoy. La palabra de Dios es para hoy, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. O sea, Dios se va a avergonzar de esas personas. Cuando venga en la gloria de su Padre, o sea, cuando venga Jesús en la gloria de su Padre, en esa maravillosa escena que va a suceder con sus santos ángeles, no, miren, muchos van a quedar con la boca abierta, muchos no van a saber qué hacer, van a estar pasmados, atónitos. Hoy esta es una generación adulta y pecadora que todavía rebasa el tiempo de Jesús. Es más, el pecado, lo que está sucediendo hoy en el mundo, rebasa el pecado de los que murieron en el diluvio. Y Jesús también les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, fíjense, si está Jesús ahí, en verdad les digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Fíjense, palabras exactas. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí dice venido. O sea, cuando venga el reino de Dios con poder, el reino de Dios. El reino de Dios va a ser cuando se acabe todo esto, cuando sea la tercera guerra mundial y Jesús venga a pisar el monte de los olivos en persona y esto cambie. Los sobrevivientes del planeta Tierra van a seguir poblando el planeta. Nosotros, los cristianos, quiero que entiendan bien esto, los que hayamos quedado, vamos a ir a un lugar donde vamos a estar para siempre con el Señor. Porque nosotros ya no vamos a ser humanos. Dios nos va a transformar, nos va a hacer seres inmortales. Y eso es lo que la gente necesita saber. Entonces, hoy en día, muchos no quieren gustar la muerte. O sea, no quieren morir. O sea, ellos quieren vivir. A mí me gustaría vivir y ver el arrebatamiento y ser transformado sin haber muerto. Pero quizás muera. En este tiempo muera. Y yo sé que la promesa es que Dios va a resucitar a muchos. Y Dios me va a resucitar. Van a resucitar primero los muertos en Cristo. Los que, ya lo he dicho muchas veces, los muertos que no están en Cristo no van a resucitar, esos van a resucitar hasta después del gran juicio. Porque así está escrito, amigos. Las reglas de Dios, el futuro de la humanidad está en Cristo. No está en los políticos, no está en que vas a prosperar. Tal vez tú digas, pues yo me voy a hacer viejito y me voy a morir y mis nietos y mis hijos y los amamos muchos, pero a ellos les va a tocar vivir algo peor. Si ellos no creen, no les enseñas, ellos van a sufrir demasiado porque el tiempo futuro está, no está muy bueno, porque viene el fin. Entonces, vamos a leer Mateo 16, 21, 28 de corridito. Mateo 21. 16. Después de la confesión de Pedro, Jesús anuncia su muerte y dice,
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Fíjense de aquí cómo le dice, me es necesario, voy a ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. O sea, porque lo juzgaron, lo escupieron, lo criticaron, lo dijeron que era un blasfemo, o sea, lo atormentaron. Dice, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, ¿qué estás pensando? Siempre queremos las cosas buenas, que nos vaya bien, pero está difícil. Entonces dice, pero él, o sea, pero Jesús dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, fíjense, aquí dice que le dijo a sus discípulos, pero llamando, él también dijo, él llamó a la gente, él llamó a todos los que estaban ahí, les dijo, vengan para acá, vengan, acérquense. Entonces Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, o sea, la vida eterna. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, ellos no quieren morir. Ellos pensaron, tal vez hay que imaginar que al morir Jesús y resucitar, iba Jesús a instaurar ya el reino de Dios. Y decían, no, pues yo no quiero morir hasta ver. Pero no se trata de eso. Dios tiene tiempos y dio un tiempo para la salvación de la humanidad, para todo aquel que quiera. Entonces, vamos a leer ahora Lucas 9:22. Miren lo que dice Lucas, ya para terminar. Lucas 9:22. Jesús anuncia su muerte. Vamos a ver qué palabras usa aquí Lucas. Pero él les mandó que a nadie dijeren esto. O sea, en el capítulo anterior es la confesión de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y Jesús les dijo, no le digan a nadie esto. Dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. O sea, rigurosamente, no le digan a nadie. Y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Fíjense, dice, la salvará. Habla de una decisión. No es de que, ay, lo que Dios diga. Ay, todo está en la voluntad de Dios. No, tú tienes que tomar la decisión. Hay palabras que son claves para que uno vea, oye, pues entonces Dios nos está llamando a algo que pues yo no quiero hacer o yo no puedo. Pero Dios te va a dar de su espíritu para que puedas caminar. Pues, dice Jesús, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjense aquí la otra palabra que usa, y se destruye. ¿Cuántas personas se destruyen, se afanan, ganan mucho dinero y se drogan? La vida de Maradona, les estoy diciendo, se destruyó por la droga. Y se perdió, dice, o se pierde a sí mismo, o sea, estaba perdido. O sea,
ya es demasiado tarde. Aquí nosotros los seres humanos no comprendemos muchas cosas. Pensamos que Maradona está en el cielo, que Maradona ya está dominando la pelota. No, amigos, las cosas no son como parecen. Luego se ve que quién es una persona de Dios y quién no. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. O sea, Jesús se va a avergonzar. Cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y hasta la fecha no lo han visto, amigos. El reino de Dios se ha acercado, es la palabra de Dios, pero el reino de Dios no lo han visto. Entonces, nosotros tenemos que poner mucha atención. Y para poder ver el reino de Dios, tú necesitas saberlo. En el capítulo 3 de Juan, respondiéndole Jesús a Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad te lo digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios. O sea, si no entregas tu vida a Cristo, no lo vas a ver. Tengas la religión que tengas, creas o no creas. Lo que vas a ver va a ser algo espantoso. A veces la gente me dice: oiga, señor, usted asusta en el camión cuando predico. Oiga, señor, usted quiere infundir miedo. Digo: oigan, pues ¿qué quieren? Que les lea solamente entonces voy a quitar todos los versículos de la Biblia que hablen de las cosas que no queremos oír. No vamos a leer, por ejemplo, este versículo, lo vamos a quitar entonces. Dice: y castigaré, son palabras del Dios eterno, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor, Dios de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Ay, no digas eso, ¿cómo que se va a mover la tierra de su eje? Oye, pero los científicos, no importa lo que digan los científicos y la NASA y cualquiera. La tierra se va a mover de su eje, se va a salir de su órbita, porque se va a estremecer. Ciertamente, pues, el que conoce el sistema solar sabe que hay una atracción de, de magnetismo y de equilibrio. Pero algo va a pasar, que se va a estremecer el cielo, que la tierra se va a querer salir de su lugar y va a temblar como un ebrio. Y se va a salir de su eje. Y todos sabemos que la tierra tiene un eje, como el de las bicicletas, tiene un eje donde gira siempre alrededor del sol. Se va a salir de su eje. Y la gente no lo sabe y dice: ay, no, tú alucinas, tú eres como, parece un libro de ciencia ficción. Y no lo es la verdad. Así de que muchas gracias, amigos, en esta mañana. Gracias por estar presentes. Dios los bendiga, que esta palabra los aliente para que ustedes tomen una buena decisión y digan: Señor, perdóname. En verdad, soy un hombre duro de corazón. Yo así lo era. Yo me burlaba. Y cuando oí toda la palabra que dijo que Dios se iba a reír al final, el que ríe al último, pues no nos va a ir bien. Así de que nos tenemos que humillar ante Dios, porque Él es bueno. Humillar no quiere decir que tenemos que ser agachados. O sea, Dios nos dio libertad para venir a su presencia
con gozo, con alegría, contentos, felices por lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hará en el futuro, porque nosotros no vamos a morir. Es más, va a morir nuestro cuerpo, nuestra alma va a ser eterna, pero va a ser salvada por la gracia y la palabra de Dios. Entonces, échenle ganas, conozcan a Jesús más y nos vemos en otro capítulo. Dios les bendiga a todos y que los acompañe en su travesía por esta tierra. Gracias, amigos.